¿Cuántos disfrutan estar en casa esta mañana? ¿Bien? Que el Señor nos ayude a mantenerlo a Él siempre en el centro de esta casa, porque la Biblia dice que donde Él está, ahí hay libertad. Amén. Y eso es lo que está respirando en esta mañana. Saben que hoy es un día muy especial porque como iglesia vamos a reconocer a 6 matrimonios como ancianos de esta casa. Ancianos no tiene que ver con la edad. Algunos ya van siendo un poco grandes, pero tiene que ver con una función que Dios le ha dado a ciertas personas para gobernar su casa, que es la iglesia. Y creo que es oportuno aprovechar el día de hoy para hablarles a todos acerca de un principio que creo que puede ser muy útil y que puede marcar una diferencia en sus vidas. Mi mensaje de hoy se llama Más allá de la autoridad. ¿Sí? Mira a alguien y decirle, más allá de la autoridad. Saben que en general oímos que estamos viviendo una crisis de autoridad, ¿no? Hace un tiempo estaba haciendo un curso y una profesora que hablaba se refería a la autoridad y en un momento mencionó 2 o 3 veces la palabra autoridad y dijo, discúlpenme por mencionar tanto esta palabra. Ya cuando hay que pedir disculpas por mencionar la palabra autoridad significa que hay algo que no anda muy bien en la sociedad. Pero hoy quiero hablarte de algo más allá de la autoridad. Quisiera que me sigas ahí en el libro, en la carta a Tito, capítulo 2. Vamos a ir poniendo los textos ahí. El apóstol Pablo le está escribiendo a Tito y le dice, sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas, decirle a alguien, todo lo que hagas, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Tito ya tenía una posición de autoridad. En el capítulo anterior, Pablo le dice, te puse en esa ciudad para que designes ancianos y para que corrijas lo que esa iglesia está haciendo mal. Y en el capítulo siguiente le dice, preséntate tú como ejemplo a los demás en todas clases de buenas acciones. Quiero hablarte de esa frasecita, ser ejemplo. Él ya era autoridad, pero ahora Pablo le estaba diciendo, ya sos autoridad, ahora te pido que seas ejemplo. Creo que más allá de la crisis de autoridad que vivimos, estamos viviendo una grave crisis de ejemplo. Porque la autoridad tiene que ver con la posición. El que es padre tiene la autoridad de padre por el hecho de ser padre. El que es pastor tiene la autoridad de pastor por el solo hecho de ser pastor. Y así en cada ámbito donde hay una autoridad. Toda autoridad viene delegada ¿de quién? De Dios. Y creo que más allá de una crisis de autoridad, estamos viviendo una crisis de ejemplos, una falta de modelos. Existen autoridades, pero faltan modelos. ¿Por qué necesitaríamos ir más allá de la autoridad? Si sos papá, si tenés empleados, si tenés una responsabilidad en la iglesia, si en algún otro ámbito de la familia, en la facultad, donde sea, tenés, porque das clases, en el rol que sea, Dios siempre nos da la posibilidad de ser autoridad. La pregunta es si sos ejemplo en ese lugar donde estás. Si los que te ven pueden ver en vos no solo una autoridad, sino un modelo, un ejemplo. Es tan importante convertirnos en ejemplos, porque ser autoridad es algo que a veces nuestra carne quiere, el reconocimiento,
los aplausos, la primera fila. A veces la carne quiere la autoridad, pero ser ejemplo significa hacer sacrificios. El que quiera ser ejemplo tiene que saber que está firmando un formulario en blanco de sacrificios. Porque autoridad es una cosa, pero ejemplo va a requerir sacrificios. El ejemplo es importante porque ayuda a obedecer. El ejemplo ayuda a obedecer. Obedecer de por sí es difícil, ¿o no? Oh, tengo toda gente glorificada esta mañana. No, qué fácil que es obedecer. Obedecer es difícil. Amén, muy difícil. Ahora, cuando nosotros tenemos un ejemplo, obedecer se hace más fácil. El ejemplo es fundamental porque ayuda a obedecer. Y cuando pensaba en esta verdad, me acordaba de Nehemías. ¿Se acuerda de Nehemías? Si alguien nos está visitando por primera vez, le decimos que Nehemías era una persona que estaba viviendo lejos de su tierra. Los habían echado de su tierra porque por causa de la desobediencia a Dios vinieron los enemigos y lo despojaron de todo lo que tenía. Y eso sigue pasando hoy. La gente vive desobedeciendo a Dios y vive perdiendo las cosas importantes de la vida. Y los habían llevado a otra nación y Nehemías se había convertido en el hombre de confianza del rey. Y de pronto le llega la novedad de que la ciudad, la nación a donde él pertenecía estaba destruida, que sus muros estaban caídos. Entonces él toma una iniciativa y le pide autorización al rey y va a ese lugar y empieza a reedificar. Pero ahí en el capítulo 5 empieza a pasar algo interesante. Ahora Nehemías se había convertido en el gobernador de ese lugar. ¿Qué era Nehemías? ¿Tiene autoridad un gobernador? Yo creo que sí, ¿está bien? Ahora, siendo gobernador, llegan a él y le dicen, Nehemías, tenemos un problema. Nuestras familias son numerosas, como los FA. Nuestras familias son numerosas y por causa de la necesidad de alimento hemos tenido que ir a pedir prestado. No pedían prestado para lujos, tuvieron que ir a pedir prestado por necesidad para comer. Y los que nos prestaron nos embargaron las quintas, las casas, las tierras, los campos. Y como no pudimos pagar porque el clima no ayudó, vinieron y nos llevaron todas las cosas y nos quitaron las tierras. Y a algunos de nuestros hijos se los tomaron en pago para venderlos como esclavos. Nehemías escucha eso. El problema era que entre los propios hermanos de la misma nación se estaban cobrando intereses, no intereses, usura. Y llegaba un punto donde uno no podía pagar y si le tenían que vender a los hijos para pagar la deuda, lo hacían. Entonces llegan al gobernador, a Nehemías. Y dice la Biblia que Nehemías se enojó mucho, pero además de eso, versículo 8 del capítulo 5, dice, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron nada para decir. ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay un detalle interesante que a veces se pasa por alto. Nehemías, cuando escucha eso, les dice, nosotros está diciendo, de nuestro propio bolsillo pagamos la deuda de nuestros hermanos para que ellos pudieran regresar, para que ellos recuperaran sus tierras y recuperaran a sus seres queridos. Nosotros de nuestro bolsillo pagamos la deuda de nuestros hermanos y por otro lado ustedes les están cobrando intereses y lo están vendiendo por causa de esa deuda. Me interesa la palabra de Nehemías, nosotros. ¿Está ahí la diapositiva? ¿Qué dice en amarillo? Nosotros. Se quedaron sin palabras. Nehemías podría haber dicho, la ley prohíbe cobrar intereses a los hermanos, pero no le dijo eso. Nehemías podría haber dicho, yo soy el gobernador y les prohíbo cobrar intereses a sus hermanos, pero no dijo eso. Dijo, nosotros hemos pagado las deudas de los demás para recuperarlos. ¿Estará bien que ustedes estén quitándole todo a sus propios hermanos? Póngase en el corazón de esos usureros un momento. ¿Qué habrá sentido usted?
Por lo menos baja la cabeza, ¿no? Yo le estoy quitando la tierra a la casa, los vi cuando lloraban dejando sus cosas, y este viene y nos dice, puse de mi plata, según nuestras posibilidades, dice una versión, de acuerdo a todo lo que ellos podían, pagaron para liberar a la gente de su deuda. Es poderoso el ejemplo, ¿qué les parece? Ahora, pedirle a un prestamista que no cobre más intereses es difícil, ¿o no? Va ahí usted a la financiera y dice, mira, vengo a decirte, no le cobres más intereses a la gente. Prestale y cero interés. Nada de gasto administrativo, de cosas, nada, ¿eh? ¿Vieron cómo hacen ahora? Pedirle a un usurero, ya más que un prestamista, pedirle a un usurero que no cobre interés ya es mucho más difícil. Ahora quiero que lean lo que dice. Versículo 11. Les ruego, ¿qué cosa? Que les devuelvan dentro de 6 años. ¿Qué dice? Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y no solo eso, sino que la centésima parte del dinero, el 1% por mes del dinero de lo que ellos le habían cobrado de interés, del grano, del vino, del aceite, que exigen de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les exigiremos, haremos así como tú has dicho. Mira a alguien y decirle, el ejemplo. El ejemplo. ¿Por qué se lo dice en voz baja? Mira a los ojos y decir, el ejemplo. Claro, ¿cómo no me di cuenta? El ejemplo es el tema. ¿Qué los ayudó a ellos en el momento a decir, hoy vamos a obedecer? Algo que parece una locura, el ejemplo. El ejemplo le va a ayudar a tus hijos a obedecer. El ejemplo le va a ayudar a tus discípulos a obedecer a Dios. El ejemplo, las acciones, hablan más que las palabras. ¿Amén? A veces nosotros usamos esa frase, la Biblia dice, ¿no? Hay que perdonarlo porque la Biblia dice que hay que perdonar, ¿no? Y es cierto, la Biblia dice eso. Pero qué interesante que nosotros podamos sentarnos con alguien que tiene una bronca, un broncón con alguien en el corazón dando vuelta ahí, nosotros nos sentamos y sobre que tiene bronca nosotros venimos y decimos, la Biblia dice, como una puñalada ahí. Y como que nosotros ya hicimos, Señor, ahora te lo entrego, ahora ya hicimos nuestra tarea. Pero qué bueno nosotros podernos sentar con alguien y decirle, mira, un día a nosotros nos pasó algo parecido. Un día nosotros nos estafaron, confiamos en alguien y se llevó todo. Nos dejó sin nada. Era de la persona que menos nos imaginábamos, pero se llevó todo. ¿Sabes qué hicimos? Primero, lo queríamos agarrar del cuello. Pero le pedimos a Dios que nos ayude y lo perdonamos. ¿Sabes qué pasó? Nuestro corazón quedó libre. Nunca nos devolvió la plata. Nunca nos vino a pedir disculpas. Pero nosotros fuimos libres. ¿Y sabes qué? Hubo armonía. No discutimos. No nos amargamos. Le pedimos a Dios que lo perdone y que lo ayude a cambiar. ¿Habrá una diferencia entre decir la Biblia dice y decir nosotros? Yo creo que sí. El ejemplo nos ayuda a obedecer. El ejemplo nos ayuda a obedecer. A veces le decimos a la gente que cambie sus reacciones. Pero qué bueno poder nosotros sentarnos con la gente y hablarle de nuestra experiencia, de cómo Dios nos ayudó, de cómo nosotros buscamos la ayuda de Dios y Dios nos ayudó a cambiar nuestras reacciones, a cambiar el trato.
Quizás hay una persona que tiene un problema con una adicción, una debilidad, de lo que fuera. Y nosotros vamos y le ponemos el peso como si fuéramos los fariseos de aquel tiempo. Es decir, la Biblia dice que el que hace eso va al infierno. Y es cierto, la Biblia dice que el que hace eso va al infierno. Pero qué bueno que además de eso nosotros podamos mirar a la cara a la gente y decir, nosotros pudimos salir de eso. Nosotros buscamos ayuda. La gracia de Dios cubre multitud de faltas. Amén. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Vamos a buscar a Dios juntos. Dios nos ayuda a nosotros a vencer nuestra debilidad. Dios te va a ayudar a vos a vencer tu debilidad. Amén. El ejemplo es poderoso. Estamos en un día donde vamos a reconocer autoridades espirituales. Y le hablo a los ancianos que hoy van a ser reconocidos. La posición a partir de hoy la van a tener. Pero desde hoy Dios les dice, sean ejemplo en toda su manera de vivir. Amén. Y Dios se lo dice a toda la iglesia, sean ejemplos en toda su manera de vivir. Hay miles de mensajes que hablan de que el creyente reclame su autoridad. ¿Saben qué? La autoridad ya la tenemos, no hay que reclamar nada. Hay que vivir siendo ejemplo de lo que ya somos. Imagínense el intendente yendo ahí al Consejo Deliberante diciendo, vengo a declarar que soy el intendente. Lo internan. ¿O no? ¿Qué le pasó? Está trabajando mucho, descanse un poco, Juan Manuel. No tenemos que distraernos con la vanidad religiosa, fría. Tenemos que volver a lo que dice el Señor. Ya somos lo que somos. Ahora Dios dice, sean ejemplo. El ejemplo le va a ayudar a los demás. Hay que servir al Señor porque Él es el Señor. Sé ejemplo. Sé ejemplo de servir con alegría. Estás barriendo y estás enojado porque estás barriendo, porque el otro no vino a barrer, porque te dejaron todas las sillas desacomodadas. Con alegría, para el Señor. Si no, decís, hay que servir, hermano. Y con alegría, para el Señor. Bueno. Pero si le puedes decir, mira, nosotros, ¿qué le va a decir? Nosotros, cuando empezamos a servir a Dios, acomodamos nuestros tiempos, nuestros compromisos, nuestras cosas, nos parecía una locura, algunos no nos entendían, íbamos a la iglesia el martes a barrer, pero lo hicimos y disfrutábamos y entendimos que era hacer algo para darle gracias a Él por todo lo que nos había dado y conocimos gente. Y fuimos creciendo y ya nos pidieron otra responsabilidad y fuimos avanzando y fuimos pudiendo darle más de nuestra vida a Dios. Es distinto, ¿qué le parece? Hay que ser generoso porque la Biblia dice que el mezquino y que cierra su mano, hay que ser generoso y venga y ponga con alegría. Con alegría, hermano. Bueno, ahí va. Qué distinto cuando vos sabés que hay alguien que tiene un problema ahí de amor al dinero, y vos te sentas y decís, mira, vení, nosotros un día vimos una necesidad. ¿Y sabes qué? No nos sobraba la plata, no nos sobraban las cosas, pero de lo que teníamos separamos y fuimos y ayudamos. No te imaginás la alegría que eso nos dio en el corazón. No te imaginás cómo Dios se ocupó de nuestras necesidades. Un día vimos un problema y de lo que teníamos, según nuestras posibilidades, decidimos ayudar. Y fuimos con mamá, o fuimos con papá, o fuimos con los abuelos, y fuimos y ayudamos. Y Dios nos bendijo. Y Dios cumplió su promesa de que el que le da al pobre, le presta al Señor. Y el Señor siempre devuelve lo que debe. ¿Amén? Qué diferente es pasar de la autoridad al ejemplo. ¿Qué les parece? Yo creo que tenemos que empezar a vivir más esto. Pablo sabía que si había una esperanza de que Tito corrigiera lo defectuoso, era que él empezara a ser ejemplo de todos ellos. El ejemplo ayuda a obedecer. Y lo segundo y lo último que tengo para decirte es que el ejemplo ayuda a recordar. A veces nuestro problema es que somos un poco, solamente un poco rebeldes, solo un poco. Pero además de la tendencia a desobedecer, tenemos la tendencia a olvidarnos. ¿Cuántos tienen hijos chicos acá? ¿Y?
Ah, cierto. ¿Ah? ¿Qué dijimos que? Ah, cierto. Ah, me olvidé. Ah, pensé que... Ah, ¿eh? Y nosotros a veces somos iguales. Por eso Dios dice, miren, más que sacrificio, cosa, obedezcan y presten atención, para que no se olviden de lo que yo digo. Y tenemos la tendencia a desobedecer y tenemos la tendencia a olvidar. Y el poder del ejemplo ayuda a recordar. Un ejemplo es algo memorable. Cuando uno está enseñando algo y quiere que la gente lo entienda con más claridad, uno da un ejemplo. Por ejemplo, ir más allá de la autoridad es vivir pensando en ser y dar el ejemplo. Porque no es solamente para que la gente me aplauda, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con vanidad, de que me reconozcan como el que hace, como el que dice, como el que habla. No, se trata de ayudarle a la gente a obedecer y a recordar. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 13. Jesús sabía que el Padre le había dado ¿qué cosa? ¿Qué le había dado el Padre? Autoridad. Y Jesús lo sabía. Y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús está cercano a la hora de su muerte. Está en la última, ahí celebrando la Pascua. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Avanzamos al versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? El silencio me hace pensar que no. Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y saben qué? Tiene razón. Autoridad, maestro y señor. Tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, ¿qué cosa? Y su maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se acerca la hora en que Jesús va a partir. Y Jesús tenía una preocupación en su corazón. Él sabía, él los había escuchado y además se había dado cuenta. Estaban peleando para ver quién se iba a quedar como el mayor, ¿sí? Andaban diciendo, bueno, ahora se va el Señor. Yo creo que, vieron que cuando hay que ir a hacer algo, me llama a mí, ¿no? Y cuando hay que ir a pagar los impuestos, voy yo. Y cuando tiene que pedir oración, ¿a quién llama? ¿Te llama a vos, Andrés? No, me llama a mí. Entonces yo creo que tengo que ser el mayor. Habían discutido a ver quién era el mayor. Buscaban la posición. Entonces Jesús, preocupado por lo que iban a hacer ellos, porque se iban a pelear, se iban a dividir y iban a terminar mal, siendo el Señor y el Maestro, se quitó su manto y les lavó los pies. Lavar los pies era la tarea del esclavo de menor rango en una casa. Entonces le dice, hagan ustedes lo mismo. ¿Qué le quiere decir? ¿Que todos los días tenían que lavarse los pies mutuamente? No. Les estaba enseñando que ser el mayor no era sentarse en un lugar alto, porque en un momento vino la madre y uno dijo, decirle que se sienten a un lado y a otro lado. No, liderazgo no tiene que ver con estar sentado. Liderazgo tiene que ver con estar arrodillado y sirviendo. ¿Amén? Pero ellos entendían el liderazgo como lo entiende el mundo. Y Jesús vino y les dijo, yo les di ejemplo. Dejen de pelear a ver quién es el mayor. Y si quieren ser grandes, arrodíllense y sirvan a todos los demás. Les dio ejemplo. Y cada vez que algo en su carne, en su corazón, habrá saltado diciendo, bueno, ¿y ahora quién va a ser el líder? ¿Ahora quién va? Nunca más hubo problema de quién iba a ser el líder. Nunca más discutieron quién sería el líder, quién no sería el líder. Después vino el apóstol Pablo y primero les costó, pero después lo reconocieron. No hubo más problema de quién sería el líder. ¿Por qué? Por el poder del ejemplo. Quiero dejarte una frase
para terminar. La posición nos convierte en autoridad, pero las acciones nos convierten en ejemplo. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Sí? La posición nos convierte en autoridad, pero nuestras acciones nos convierten en ejemplo. El ejemplo le ayudará a los demás a obedecer. El ejemplo le va a ayudar a los demás a recordar las lecciones importantes de la vida. Imagínate por un momento lo que significa que tu vida puede inspirar a otros. Que la gente diga, estando cerca de mi papá o de mi mamá, aprendí la importancia de perdonar. Estando cerca de esta persona, aprendí la importancia de ser generoso, de pensar en los demás. ¿Te imaginas lo que significa inspirar a alguien a obedecer a Dios? ¿Te imaginas lo que significa que Dios pueda usar algo de tu vida, tus acciones, para ayudarle a alguien a cambiar el rumbo? ¿Cuánto significa eso? Quizás alguno me está escuchando y dice, bueno, yo la verdad que he sido un muy mal ejemplo. He lastimado gente, he engañado. Todo eso que dijo usted de servir, de generosidad, de ayudar, perdonar, no, nada de eso. Todo lo contrario, he sido un ejemplo de lo malo. Dios nos da una oportunidad esta mañana, amén. Dios te da la oportunidad esta mañana, no es para que te sientas con el peso del mal ejemplo que diste hasta hoy. Quizás has vivido pensando o diciendo, soy tu padre, porque soy tu madre, porque soy tu jefe, porque soy tu líder. Quizás has vivido de esa forma, o quizás vivieron de esa manera tratándote. Pero esta puede ser la mañana en la que a partir de hoy decidas, a partir de hoy, quiero que mis acciones sirvan de ejemplo. Aún que sirvan de ejemplo de que aunque hayamos hecho muchas cosas mal en el pasado, la gracia de Dios nos puede ayudar a empezar a hacer las cosas nuevas. ¿Amén? Podés haber hecho muchas cosas mal como esposa, como esposo, como padre, como jefe. Podés haber lastimado vos a tus padres. Podés haber generado división entre los hermanos y decir, ay, me hablan de ejemplo y es como si me pusieran un puñal. Yo fui un mal ejemplo. Yo guié a gente a desobedecer. Yo hice que la gente se olvidara de lo que Dios dice. Dios te puede perdonar de eso esta mañana. Y Dios te puede ayudar con el Espíritu Santo a que desde hoy te conviertas en un ejemplo. Amén. Tu familia, la gente que tenés al lado, no necesita a alguien que le diga y le diga y le diga y le diga. Necesita una persona que sea ejemplo. Amén. Porque la autoridad te la da la posición. La posición te convierte en autoridad. Pero tus acciones te convierten en ejemplo. Y si tus malas acciones y tus malos ejemplos lastimaron gente, tus buenos ejemplos pueden ayudar a sanar a esa gente. Amén. Estás pensando en lo mal que hiciste con cierta persona, con un hijo, con un padre, con quien sea, y decís, ¿qué hice? ¿Cómo lo pude lastimar? ¿Cómo pude haber fallado? Desde hoy puedes decidir que con la ayuda de Dios vas a empezar a ser un buen ejemplo. ¿Cuántos buenos ejemplos se levantan esta mañana? Amén. En la familia, en la casa, en el trabajo. Las acciones dicen mucho más que las palabras. Para mal, pero también para bien. Dios te puede ayudar a ser esta generación que Dios está levantando, que Dios necesita levantar. Hombres y mujeres de cualquier edad, con cualquier pasado, que dicen desde hoy yo quiero ser un ejemplo, que le ayude a los demás a obedecer y a recordar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Ser ejemplo no es fácil, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido hacer bien las cosas y no nos ha salido?
o sobre todo cuando hemos querido ser ejemplo de la relación con Dios. Y de pronto nuestro corazón y nuestras ansiedades ganaron lugar y no fuimos ejemplo de la relación con Dios. O sea, alguno piensa, pastor, cuando tuvimos un problema en casa, yo fui el primero en decir, bueno, basta, ¿no? ¿Para qué vamos a ir el domingo ahí a perder tiempo, a dar lástima? Basta ya, ¿hasta cuándo vamos a pedir ayuda otra vez? ¿Cuántas veces van a tener que venir a casa a darnos un consejo? Quizás como papá, cerraste la Biblia, la dejaste a un costado y trataste de llevar adelante la situación, tu familia, como pudiste, y no fuiste un ejemplo de perseverancia. No es menor lo que hiciste mal. Creo que es muy importante que esta mañana le pidas perdón a Dios. Si como autoridad no fuiste ejemplo, cada uno sabrá de qué le hablo. Si como autoridad no fuiste ejemplo, sin importar la consecuencia que eso trajo, si es muy grave o no tan grave, si no fuiste ejemplo, Dios esperaba que lo fueras. Dios contaba con tu ejemplo. Pero hoy Dios no te condena. Hoy Dios te invita a que le pidas perdón y a que te arrepientas. Así que ahí donde estás, si hay un área de tu vida, si hay una relación en la que no fuiste el ejemplo que Dios hubiera querido que seas, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que nos perdone juntos? Que Él nos ayude. Porque no hemos reflejado, no hemos sido reflejos fieles de la voluntad de Dios. Hemos estorbado a la gente a conocer y acercarse a Dios. Hemos generado heridas en personas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Creo que tendríamos que pedirle perdón al Señor juntos esta mañana. ¿Qué les parece? Ese grito a tu esposa, esa falta de respeto a tu esposo, esa discusión que tus hijos escucharon cuando iban en el auto, no fuiste ejemplo. ¿Y sabes dónde empieza la restauración? En el arrepentimiento. ¿Sabes cómo vas a empezar a convertirte en ese buen ejemplo? Mirándolos a la cara, si es que podés hacerlo, y pedirles perdón. Porque ahí estás empezando a lavar sus pies. Ahí estás empezando a ser el ejemplo que Dios quiere que seas. La gente que te rodea no espera a alguien perfecto. Pero aún siendo imperfecto, podemos ser ejemplo. Porque cuando fallamos, pedimos perdón. Porque cuando tratamos mal, nos arrepentimos y queremos corregir. Ahí donde estás, puedes abrir tu corazón con el Señor. No lo hagas algo global. Si el Señor te muestra una relación puntual en la que no fuiste ejemplo, Señor, perdóname. Perdóname, porque como hijo tuyo tenía la posibilidad, tenía la autoridad para hacer lo correcto, pero no lo hice. Nos queremos rendir a vos, Señor, en esta mañana. No vas a poder ser ejemplo sin la ayuda de Dios. Pero la ayuda de Dios va a alcanzar a cada uno en esta mañana cuando vea que hay un corazón humilde y rendido delante de Él. Él nos va a ayudar en la medida que reconozcamos que necesitamos su ayuda. Queremos ser ejemplos, Señor. Nos rendimos a tu voluntad, nos rendimos a la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a poder en mi fuerza ser ejemplo? Es imposible. Pero todo lo voy a poder si Cristo me fortalece. Lo que para mí parece imposible, el cambiar mis actitudes, el cambiar mi trato, el sanar las relaciones, me parece imposible, pero con la ayuda de Dios, eso es posible. ¿Qué te parece si nos rendimos juntos al Señor en esta mañana? Para que por medio del Espíritu Santo Él nos ayude y nos transforme en esa persona
que en lo profundo de nuestro corazón nosotros sabemos que podemos ser.